Cuando queremos realizar un ejercicio o trabajar en un proyecto de simulación, siempre tenemos que tener en cuenta varios aspectos, pero el fundamental es pensar cómo lo vamos a realizar. Antes de empezar a crear parámetros, probar opciones, tenemos que pensar un poco en la lógica de ese ejercicio y cómo afrontarlo. Tenemos que pensar qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar y cuál es la mejor opción para realizarlo. Voy a hacer un pequeño análisis de este ejercicio. Tenemos varios elementos. Primero tenemos la geometría principal, que en este caso es el vaso, en la que dentro van a interactuar elementos como el agua y los cubitos. Esos cubitos son elementos geométricos, por lo que van a ir por un lado. Y por otro lado va a ir el líquido, que es un elemento que tenemos que calcular mediante unas físicas que en este caso nos va a proporcionar Phoenix. Este comportamiento que estamos viendo, de cómo flotan los cubos, es un comportamiento que vamos a poder controlar, pero desde dentro de T-Flow, de cómo los dos elementos interaccionan entre sí, teniendo en cuenta el área en la que van a estar, que es el interior de ese vaso. Voy a intentar trabajarlo de una manera muy sencilla para que seamos capaces de entender el proceso lógico. Lo primero que tenemos que hacer en la mayoría de los proyectos y de los casos es siempre venir a las opciones de las unidades. ¿Qué unidades vamos a utilizar? Porque estos sistemas tienen en cuenta esas unidades. No es lo mismo crear un vaso que tenga 15 centímetros que un vaso que tenga 15 metros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar seguros de que tenemos aplicado las opciones de centímetros. Lo siguiente que haremos será crearnos ese vaso. Podemos modelarlo de muchas opciones. Yo en este caso la más sencilla es crearme un cono y abrirle un poco, de tal manera que podemos tener algo tal que así. Y fijaos que tenemos un vaso de una altura de 20 centímetros, ¿de acuerdo? Bueno, podría ser un vaso interesante, ¿de acuerdo? Vamos a jugar con unos valores reales. Por ejemplo, voy a poner aquí en el radio 6, voy a poner que el radio ancho sea 11 y en la altura pues vamos a poner unos 20 o por ahí, ¿de acuerdo? Para tener unas medidas un poco proporcionales a esos centímetros y a la escena. Aplicamos un Edit Poly, con la X ya sabéis que mostramos todos los operadores y en este caso voy a seleccionar la tapa y se lo voy a quitar, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar un chamfer box, ¿vale? Le voy a decir que quiero que sea cubo y le voy a poner más o menos a crear un cubito de un tamaño pues de unos 3 centímetros aproximado, ¿de acuerdo? Cual es un poco grande, pero bueno, esto ya son unidades que van un poco en función de lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Bien, le voy a poner nombre, renombrar siempre toda la geometría y le ponemos cubito 2 y nos copiamos otro, ¿vale? Y le ponemos cubito 3. Al vaso vamos a ponerle también nombre como vaso, ¿de acuerdo? Y con esto ya tendríamos preparada la escena, ¿de acuerdo? Para crearnos esa simulación. Voy a seleccionar el High Quality para que veamos perfectamente todas las geometrías de nuestros modelos. Ya tendríamos creada la escena. Ahora entran en juego los factores físicos que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente podemos venirnos a las opciones de Phoenix, crearnos un Liquid Stream y marcar ese área en la que va a interactuar nuestra agua, ¿de acuerdo? Entonces creamos una caja con una altura, bueno, por ejemplo, algo tal que así, ¿de acuerdo? Depende de la altura donde queramos poner el chorro, ¿vale? Y para el chorro vamos a crear una que funciona muy bien, que simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar un cilindro, el radio de ese cilindro nos va a determinar el tamaño de la caída y por ejemplo me lo voy a poner tal que así, ¿vale? Y le vamos a rotar un poco, ¿vale? Y digamos que este sería el emisor de esas partículas. Este emisor tiene que estar dentro de esta caja, ¿de acuerdo? Si estuviese fuera de la caja, el cálculo no sería correcto, ¿de acuerdo? Y, bueno, vamos a ponerlo un poquito más hacia abajo. Ahí, tal cual. Y ahora lo que vamos a hacer con esto es decirle cuál es la parte de este elemento que queremos que sea el emisor, porque no va a ser todo el cilindro. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es crearnos otro Edit Poly o Edit Mesh,
seleccionamos esta cara, que queremos que sea la que funcione de emisor, y básicamente nos vamos a bajar a las opciones de los IDs y le vamos a decir que este tenga un IDE, por ejemplo, que sea el ID2, ¿de acuerdo? De tal manera que luego tenemos que indicarle al Phoenix que solo emita por el ID2, así de sencillo. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a aplicar esas físicas para nuestros cubitos, ¿de acuerdo? Nos creamos un TypeFlow y nos vamos a crear un TypeIcon para decirle dónde queremos que las partículas empiecen, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a seleccionar a la altura del vaso. Entonces fijaos, vamos a hacerlo un poco más pequeño porque no queremos que las partículas golpeen el vaso, ¿vale? Abrimos el editor y lo que le vamos a decir es muy sencillo, es simplemente vamos a crearnos un Virt Object, ¿de acuerdo? Porque lo que queremos hacer en este Virt Object es incluir estos tres cubitos, ¿de acuerdo? De hecho, nos les podemos seleccionar y le damos aquí Add Select, ¿de acuerdo? Y ya estarían dentro, y como tenemos la opción Hide After Adding, ya hemos ocultado esa geometría, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tenemos que hacer, porque claro, si ahora movemos no sucede nada, lo siguiente que tenemos que hacer es decirle que queremos añadir ese Positioning Icon. Si apretamos tabulador nos aparece el buscador y escribimos Icon y tenemos Positioning Icon, ¿de acuerdo? Entonces esto lo que quiere decir es que vamos a calcular desde este icono. Entonces seleccionamos y le clicamos. ¡Pum! ¿De acuerdo? Entonces fijaos que se ha distribuido entre ese icono. Aquí tenemos las opciones de cómo distribuirlo, ¿de acuerdo? Voy a aplicar un Physics Collision porque quiero que entre en juego una gravedad y que el objeto de colisionar sea el vaso, por lo que vamos a clicar el vaso. Y lo siguiente que queremos es aplicar un Physics Shape para que los cubitos funcionen con físicas, ¿de acuerdo? De tal manera que ya está esa gravedad funcionando sobre nuestros cubitos. ¿Qué está sucediendo aquí? Que este se está quedando directamente en el vaso. ¿Por qué sucede esto? Porque el objeto está en convexo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a decirle que queremos que sea mesh, de tal manera que ahora los cubitos, fijaos que ya entran hacia abajo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que ahí no están teniendo una interacción interesante. Vamos a seleccionar el Physics y le vamos a decir que sea box, porque la forma de estos elementos es como una caja, ¿de acuerdo? Y fijaos que ahora ahí ya tiene un movimiento, pero lo que pasa es que no están entrando en el vaso, ni está teniendo en cuenta el vaso. Para que entren perfectamente en el vaso, vamos a ajustar directamente ese rectángulo, hacerlo un poquito más pequeño, ¿vale? Para que ese área de los cubitos esté dentro de ese espacio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Como estáis viendo, no sucede nada porque no choca con las paredes, pero las está atravesando. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué sucede esto? Bueno, si os fijáis, si le ponemos una representación estándar, vemos que es como que estuviera hueco. Si nosotros seleccionáramos ahora y le aplicáramos, por ejemplo, un modificador normal, ¿de acuerdo? Para que esas normales se viesen desde fuera, ¿vale? Es un programa de normales. Ahora fijaos que sí que entra adentro, ¿vale? Entonces, al voltear las normales, ya tendríamos mostradas la dirección de los polígonos, entonces fijaos que sí que funcionaría perfectamente. Otra de las cosas que podemos hacer para esto es aplicar un shell, ¿de acuerdo? Con el cual le vamos a dar un poco de grosor en base a un valor que nosotros queramos, tanto interior como exterior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a dejar de momento los dos. Fijaos que ahora sí que están dentro de la superficie. Inicialmente tendríamos ya creado esto y con estos valores no necesitaríamos ahora mismo ninguna otra opción, ¿de acuerdo? Entonces, de momento voy a minimizar esto, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar en juego con Phoenix. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues fijaos que es algo muy sencillo. Vamos a venir a las opciones de ayudantes y vamos a elegir Phoenix y vamos a elegir en este caso el Liquid, ¿de acuerdo? Entonces le ponemos aquí y ya tendríamos ahí el Liquid. Bien, lo primero que voy a hacer es seleccionar el TypeFlow y ahora vamos a venir aquí a las opciones, en Settings, y le vamos a decir que esté desactivado, ¿de acuerdo? Porque no queremos de momento que interactúe con él, ¿vale? Y entonces seleccionamos el Liquid y ahora lo que nos pregunta, ¿cuál es el emisor? ¿Vale? Le decimos que el emisor es el cilindro.
Voy a ocultar la pista de audio para tener más espacio. Bien, y fijaos que le estoy diciendo el cylinder, ¿de acuerdo? Entonces vamos a renombrarlo porque no me gusta tener emisor. Vamos a poner grifo o emisor. Vamos a poner emisor para que tengamos bien localizados los elementos. Bien, lo siguiente que vamos a hacer en este caso es determinar cuál es la emisión. En este caso, fijaos que si yo le doy a simular, me está calculando con todo el objeto, solo que desde la parte que está dentro. Está emitiendo desde todo el cilindro. Nosotros decíamos que queríamos solo emitir desde ese polígono que hemos añadido con un ID diferente. Pues simplemente lo que vamos a hacer es venir aquí y en las opciones de polígono ID elegimos la opción 2, porque teníamos establecido el polígono ID2 con esa selección, ¿de acuerdo? Entonces ahora cuando le vuelva a dar aquí al cálculo, fijaos que ya está saliendo directamente desde ese área, ¿vale? Desde ese polígono. Lo siguiente que vamos a hacer es crear esos rangos de emisión. Pues muy sencillo, nos vamos a venir a las opciones de tiempo y aquí en tiempo vamos a decirle, por ejemplo, que queremos unos 200. Vamos a hacer el primer cálculo así rápido. Lo primero que podemos hacer es seleccionar el vaso y creamos transparencia con Alt X, vemos un objeto en transparente y le vamos a dar al play, ¿de acuerdo? Empieza a hacer el cálculo y fijaos que no sucede nada. ¿Dónde van a parar esas partículas? Bueno, las partículas están muriendo en la base del área que hemos creado porque no está detectando el vaso. ¿Por qué no lo está detectando? Bueno, pues es porque le hemos aplicado el normal, que sí que detectaba, con el normal sí que detectaba los cubitos, ¿vale? Con el TypeFlow Phoenix no los está detectando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a apagar la opción normal, pero vamos a dejar el shell con ese valor que le aplicamos de borde y fijaos que hay una pequeña variación de que se están invirtiendo esas normales y bueno, recordar que con el shell teníamos una cantidad de grosor de 0,15. Entonces fijaos, le voy a dar a play y fijaos que ahora sí que están entrando las partículas en ese vaso. Fijaos cómo empiezan a bailar entre ellas. El caso es que nosotros no queremos que se derramen y que se llene hasta arriba el vaso, ¿vale? Nosotros lo que queremos hacer es simplemente que eche una cantidad de partículas y deje de funcionar y deje de emitir más. Podemos seleccionar el liquid y venimos aquí abajo que pone el outgoing, que es la velocidad con la que sale, que nosotros podemos regularlo. Entonces, básicamente lo hacemos como si fuera animar cualquier parámetro en 3D Max. Activamos las opciones de animar y fijaos que por defecto vamos a decir que arranque en 50, como estaba, y que por ejemplo en el fotograma 80, o igual un poco más, en el 100, bueno, lo podemos controlar luego, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que este ongoing siga teniendo 50, fijaos que se me han creado las dos claves aquí abajo, y en el fotograma siguiente, en el 101, o si no queremos que sea muy brusco, en el 105, que ya tenga un valor de 0, ¿de acuerdo? De tal manera que ahora cuando le damos a crear, fijaos cómo se está creando y cuando llega al fotograma 100 deja de echar. Y ahí quedan las partículas bailando. Fijaos cómo el emisor se para, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es calcular esas partículas, cómo las vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos el Phoenix, ¿vale? La cajita verde. Y lo primero que vamos a hacer, voy a abrir un poco las pestañas. Voy a cerrar la simulación, la resimulación está cerrada. Me voy a quedar con el grid, que es algo importante. Y fijaos que lo primero que aquí nos está indicando es que tenemos total de voxels, ¿vale? De acuerdo, que va a ser la definición de nuestro líquido. Y un valor de 27.000, las obviamente van a ser muy pocas si queremos tener una definición bastante interesante, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es bajar un poco el tamaño del voxel, ¿vale? Fijaos que cuando yo bajo ese tamaño del voxel, fijaos que el número de partículas aumenta, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner por ejemplo 0.27, por poner un ejemplo, le voy a dar al play y fijaos que ahora salen muchas más partículas, de una forma extraña, pero salen muchas más partículas, ¿vale? Estamos viendo que tenemos como más definición. Bueno, en este caso vamos a poner un poquito más, quizás son muchas, vamos a poner 0,5. Vamos a venir a las opciones
Dynamics, ¿de acuerdo? Para calcular la dinámica. Y lo primero que vamos a hacer es decirle que queremos más pases, ¿vale? Cuantos más pases, mayor calidad va a ser en esa creación de líquido, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, 3, y fijaos que yo ahora cuando le doy play, fijaos que ya las partículas caen de una forma mucho más regular, mucho más realista, ¿vale? No saldría como a esos chorretones que veíamos en el cálculo anterior. Y entonces fijaos como ahora cambia totalmente ese efecto dinámico y de fluido. ¿Vale? Bien, lo siguiente que vamos a hacer cuando tenemos ya un resultado interesante, como podría ser este, ¿de acuerdo? Es venirnos a las opciones del output, ¿de acuerdo? Aquí siempre es donde vamos a guardar el caché de todo esto que estamos creando, ¿de acuerdo? Vamos a aplicarle la opción Velocity, ahí está, y vamos a venir aquí a las opciones de Preview, ¿de acuerdo? Y lo que queremos hacer aquí es ver un poco ahora la geometría, cómo se vería esta geometría, ¿vale? Entonces fijaos que según le doy la geometría, fijaos cómo se está viendo. Podemos jugar con dos valores muy interesantes, ¿vale? Que son el IsoSurface y el que tenemos debajo, ¿de acuerdo? Del Smoothness. Entonces, fijaos que con este valor yo puedo variar ese resultado de geometría. E incluso con el Smoothies podemos conseguir más suavizado a esa geometría. Entonces, fijaos de qué manera tan sencilla tenemos ya un resultado bastante interesante, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esto aplicado, podemos jugar con valores para dar más resolución a ese líquido. Vamos a bajar un poco este valor para que nos dé un cálculo mucho más preciso, ¿de acuerdo? Voy a ponerle 0,3, ¿vale? Fijaos que sube el total de voxels, ¿vale? Entonces va a tener más calidad, tardará un poco más, ¿vale? Pero sí que conseguiremos tener mayor calidad, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, ¿vale? Si le doy al play, fijaos que el comportamiento es mucho más interesante. Si queréis trabajar con algo más de calidad, yo os sugiero que juguéis quizás con algo más de los pasos. Os recomiendo que cuando vayáis trabajando, vayáis avanzando, vayáis guardando, ¿de acuerdo? Tenemos un resultado mucho más interesante. Bien, ahora entraría en juego otra vez el TideFlow, porque queremos que los cubitos entren en juego en esa simulación, ¿de acuerdo? Pues en este caso vamos a volver a activar, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, pero fijaos que no está sucediendo nada con esos cubitos. El agua sigue funcionando, pero no funciona, no les tiene en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer en este caso es abrir el editor. Y lo que vamos a decirle es que queremos que entre en juego la simulación del Phoenix, ¿de acuerdo? Entonces, aplicamos tabulador y buscamos la opción Fluid, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que aquí tenemos una opción de Physics Fluid, ¿vale? Entonces le vamos a dar OK. Nos pregunta aquí que cuál es el sistema de fluidos que queremos añadir. Y es la cajita esta, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos la cajita y nos copiamos el nombre y se lo pegamos directamente aquí. Que hemos pegado el nombre, le decimos que nos haga un auto setup, ¿de acuerdo? Te dice que te va a activar la velocidad del grid y la velocidad de la presión, le decimos que sí y le damos continuar. Bueno, pues fijaos que ahora hemos activado unos valores de influencia de velocidad, presión, flotabilidad, magnitud y arrastre, ¿vale? Para trabajar con el comportamiento de los cubitos, ¿vale? Fijaos que una vez que entra el agua que ya tenemos calculada, fijaos los cubitos, como ya empiezan a tener interacción con ese agua, ¿de acuerdo? Entonces esto podemos variarlo si no queremos que floten tanto, si queremos que pesen más, etcétera, con estos valores. Entonces voy a seleccionar el agua y le voy a aplicar también la transparencia con Alt X, ¿vale? Y vamos a ver el comportamiento, cómo funcionaría con los cubitos. Bueno, pues como veis,
está bastante conseguido el efecto. Vamos a seleccionar el agua y le vamos a decir que no queremos que se vean las partículas para ver solo el líquido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a venir a las opciones de preview, que es donde vemos los previews, y aquí hay una opción que dice Show Particles Preview, las quitamos, ¿vale? Y estaríamos viendo directamente solo el líquido, ¿de acuerdo? ¿Veis el efecto? Entonces, como veis, es bastante interesante. Tanto el chorro del agua, ¿de acuerdo?, como la interacción con los propios cubitos. Este ejercicio lo podéis extrapolar a cualquier simulación que queráis trabajar con líquidos y objetos dinámicos. Básicamente lo que tenéis que hacer es entender un poco este proceso y aquí en las opciones de TypeFlow y hacer ese auto setup para que lo tenga en cuenta. Es verdad que aquí tenemos los cubitos como a la misma distancia, ¿no? Si queremos buscar un poco más de realismo para que no caigan así a la vez, podríamos venir aquí a las opciones de Position Icon y aplicar por debajo un Spritz, ¿vale? Para dispersar un poco, ¿vale? En el cual podríamos moverles un poquito, por ejemplo, hacia arriba, ¿vale? Para que no tuvieran esa misma distancia. Voy a quitarle esta opción, ¿vale? Entonces fijaos que con esta manera les podríamos separar un poco, ¿vale? Para que no cayeran a la vez, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que ahora sería todavía mucho más natural. Entonces fijaos de qué manera tan interesante conseguimos este resultado. Simplemente es un pequeño tutorial para que veáis un poco la sinergia que tiene TypeFlow y Phoenix con 3ds Max para este tipo de simulaciones. Una vez que hemos llegado a este punto, vamos a seleccionar la geometría de nuestro líquido, vamos a venir aquí abajo a las opciones de exportar y aquí tenemos una opción que pone Expand, le vamos a decir que queremos que lo habilite como Mesh, ¿de acuerdo? Y ahora, con el líquido seleccionado, vamos a venir a las opciones de File, Export Select, seleccionamos aquí abajo que queremos que sea Alembic y le ponemos un nombre, ¿de acuerdo? Y le damos Save. Lo dejamos por defecto porque nos va a hacer es la exportación estándar y funciona perfectamente. Empieza a exportarnos esa animación, ¿vale? Ahí lo veis. Y ahora vamos a exportar los cubitos que también tienen animación, ¿de acuerdo? Entonces volvemos al editor y bueno, podemos aplicarles aquí un operador mesh que es para que se represente la geometría, ¿de acuerdo? Y simplemente lo que vamos a hacer ahora es crearnos fuera, ¿vale?, un evento que se llama export, ¿de acuerdo? Y con esto nos va a permitir exportar estas partículas. Yo en este caso digo que lo quiero exportar como Alembic Mesh, ¿vale? Podría hacerlo también como objetos, pero yo para este caso voy a decirle que quiero Alembic Mesh, ¿de acuerdo? Decimos el fotograma de 0 a 200 y vamos a buscar esa ruta. Podemos guardarlo en la misma carpeta del proyecto, ¿de acuerdo? Y aquí podemos poner cubitos, le damos Save y le damos que nos genere ese archivo, ¿de acuerdo? Y la exportación estaría completa. Bien, ¿cómo podemos saber si funciona perfectamente? Bueno, guardamos la escena, File, Import, nos vamos a la carpeta donde hemos guardado todo y decimos que queremos importar los cubitos. Le damos OK, te dice que el formato es Alembic, le decimos OK y fijaos que ya tenemos aquí unos cubitos puestos por encima, ¿de acuerdo? Entonces voy a seleccionar el TypeFlow y le voy a decir que el TypeFlow ya no lo quiero, Disable. Y fijaos que los cubitos ahí tienen esa animación que teníamos anteriormente. Entonces vamos a importar ahora el líquido. Import, Import, elegimos el líquido, le damos a abrir, por defecto, te dice que le renombremos, vamos a llamarle líquido mesh, le damos OK. Y ahora, fijaos que tendremos también aquí el líquido. Voy a seleccionar el Phoenix y le voy a ocultar. Voy a seleccionar esto también. Esto también lo voy a ocultar porque ya no lo queremos. Y esto tampoco. ¿De acuerdo? Entonces fijaos que aquí tenemos el objeto Alembic, el vaso, ¿de acuerdo? Y los cubitos ya directamente en ese vaso aplicado.
cuando estamos renderizando, podemos ver que hay veces que sucede esto, ¿vale? Que la expansión del líquido penetra la geometría. Voy a mostrar la geometría y fijaos, por ejemplo, aquí algún pequeño detalle, ¿de acuerdo? ¿Veis aquí abajo? O por aquí, ¿vale? Entonces, esto es porque la geometría se expande, entonces este tipo de animación se expande. Entonces, podemos hacer varias formas. Yo lo que os recomiendo es que en el objeto apliquéis un edit por encima y le hagáis una pequeña escala, ¿vale? Para que no suceda eso. O básicamente lo que podemos hacer es trabajar directamente con la geometría. Esto es un objeto, es decir, que este objeto tiene esta resolución que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Pero yo, por ejemplo, podría aplicarle por encima un push, de tal manera que podríamos, fijaos, variar esa geometría. No solo el push, sino también que podemos aplicarle un relax, que son opciones que nos van a permitir darle un poco más de forma o de refinado a nuestro objeto. Incluso podéis utilizar el Type Relax, ¿vale? Que es un modificador de Typeflow que es bastante bueno. Y también lo que podemos hacer es, incluso si queremos más definición, aplicarle otro suavizado, como por ejemplo, no sé, cualquiera de ellos, un Turbo Smooth mismamente, ¿vale? En el cual podemos conseguir más definición. Esto ya va mucho más rápido porque en realidad nosotros no tenemos ya ningún cálculo, porque esto ya es una geometría animada, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que los efectos que podemos conseguir son bastante interesantes, ¿vale? Tanto si jugamos con un push, con un relax, o bueno, esto ya como nosotros queramos. Bueno, pues ahora ya simplemente os quedaría aplicarle un material de agua, un material de vidrio y un material también de congelado, de lo que sea, para conseguir un efecto bastante interesante. Otro punto muy a favor es que, fijaos en este caso que estoy viendo aquí, que cuando hemos aplicado el push, ¿vale? Fijaos que el push es positivo, luego empuja para afuera, ¿vale? De tal manera que eso, ¿veis? Sale de la geometría. Pero si damos un push negativo, se metería para adentro, ¿de acuerdo? Un poco, ¿vale? Entonces todo esto conseguimos un resultado, bueno, en función de cómo es lo que nosotros queramos aplicarle. Básicamente que sepáis que este es el proceso. Con esta geometría podéis renderizarla, aplicar el material que queráis y conseguir un efecto bastante interesante. Pues espero que os haya quedado claro todo este proceso y verlo de una forma mucho más global y más sencilla de lo que aparentemente son estas interfaces con tantos valores, pero creo que para empezar a testear este tipo de opciones os puede ser muy útil.